Hola a todos y bienvenidos a este vídeo del canal de OC Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 2 del examen de técnicos de auditoría y contabilidad celebrado en el año 2023. En este ejercicio de examen de técnicos de auditoría y contabilidad, en el primer supuesto empezaban hablándonos de Siona, una persona que iniciaba su vida laboral en una empresa de auditoría y contabilidad, llevando la contabilidad de empresas, auditando la contabilidad. Y en el apartado número 2, que continuaba enlazando sobre todo en los nombres, aunque es un supuesto totalmente independiente, nos vuelve a hablar de Siona. Pasando al enunciado, nos dice que revisando las cuentas de su cliente, Siona se encuentra con que el 5 de mayo de 2019 la compañía adquirió el 100% de los activos y pasivos de Nike S.A. Por lo tanto, nos habla de otra sociedad que es Nike, Sociedad Anónima, otra empresa del sector, por 75.000 euros. Se acordó que el pago fuera en efectivo. En la fecha de adquisición se conocen los saldos de las siguientes cuentas de Nike junto con sus valores razonables. Capital social 50.000 euros, reservas 10.000 euros que incluyen un beneficio de 2.500 y a continuación nos pasan a dar las cuentas de activo y pasivo por sus valores razonables. Inmovilizado material que tiene contablemente un valor de 40.000 pero su valor razonable es 45. Inmovilizado intangible con un valor contable, las cuentas de Nike de 20.000 pero un valor razonable de 15.000. Existencias con un valor contable de 10.000 y un valor razonable de 12.000 euros. Deudas a largo plazo con un valor contable de 15.000 euros y un valor razonable de 16.000 euros. Esto, podría llegar a sorprenderos el hecho de que una deuda tenga un valor razonable superior al valor contable y simplemente vendrá derivado del hecho de que la deuda está contabilizado a coste amortizado, con lo cual el valor por el cual la tenemos registrada no es el importe por el cual vamos a tener que devolver. También puede venir derivado por cambios en el tipo de interés. Deudas a corto plazo 5.000 euros, valor razonable 5.000 euros. Nos dice que Nike alquila las oficinas a otra empresa. El contrato se renueva cada año y por sus características se viene contabilizando como un arrendamiento operativo. Se estima que el contrato tiene un valor razonable de 10.000 euros y una vida útil de 10 años. Nos habla de otro activo, un intangible que tiene esta empresa por el hecho de tener un alquiler en condiciones favorables, que actualmente tiene un valor razonable de 10.000 euros y le queda 10 años de alquiler. Pues lo típico de que una empresa alquiló hace 20 años un contrato de alquiler en unas condiciones, de hace 10 años y ahora mismo le quedan 10 años y como esas condiciones, igual el mercado ha subido mucho el precio de los alquileres, es un alquiler en condiciones favorables y debemos registrarlo como activo. Por otro lado, nos habla de que tiene un proyecto de investigación y desarrollo que no lo tenía dado de alta y cuyo valor razonable se estima en 11.000 euros. ¿Qué nos pide el enunciado? Calcular el fondo de comercio y explicar el tratamiento contable según el plan general contable, registrar las operaciones contables que debe realizar la empresa Andridas, que es la que está adquiriendo. De hecho, el enunciado 1 es la empresa de la que nos habla, nos dice que Siona está llevando la contabilidad de esta empresa y ahora en el apartado 2 es cuando Andridas adquiere a Nike. Supongamos que al cierre de 2019 se dispone de una tasación sobre los activos que revela que los inmuebles tienen unas plusvalías de 5.000 euros más, que no habían sido identificadas antes. Nos pide realizar las operaciones contables que tendría que hacer la empresa Andridas y por último nos dice que sin considerar la información del apartado anterior, es decir, del apartado 3, asumir que transcurridos 2 años el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo al que se asignó el fondo de comercio tiene un valor recuperable de 65.000 euros. El valor en libro de los activos y pasivos de la UG es 68.000 euros. Y asumimos que el fondo de comercio que surgió en la compra fue de 4.000 euros, es decir, suponiendo que el fondo de comercio en el momento inicial fue de 4.000 euros y nos pide realizar el asiento contable correspondiente. Sin más, vamos a resolver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la norma de registro y valoración 19 del Plan General Contable establece que vamos a estar ante una combinación de negocios cuando se adquieran todos los elementos patrimoniales de una empresa o una parte de los mismos que se considere o constituyan un negocio. En este caso se adquieren todos los activos y pasivos, por lo tanto estaremos ante una combinación de negocios. La empresa que realiza la adquisición va a recibir los bienes por su valor razonable, aunque la empresa que los vende o los da de baja los tenga registrados por su valor contable.
Por lo tanto, vamos a recibir el intangible por 45, el material por 45, el intangible por 15, las existencias por 12, y vamos a registrar también pues, el contrato en condiciones favorables, el proyecto de I+D que no está registrado y las dos deudas, ¿vale? 16.000 y 5.000 euros. El valor razonable de los activos adquiridos menos los pasivos asumidos nos da 72.000 euros. Como estamos pagando 75.000 euros según el enunciado, pues ya tenemos el apartado 1 que va a surgir un fondo de comercio de 3.000 euros, ya que la propia norma de registro y valoración número 19 nos dice que el fondo de comercio va a surgir por la diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos asumidos menos los pasivos asumidos. Como el coste o el valor de lo que estamos adquiriendo es inferior a lo que estamos pagando, pues la diferencia surge un fondo de comercio. El apartado número 2 nos pide registrar el asiento contable que tendría que hacer la empresa Andridas al hacer esta combinación de negocios, y es recibir todos los activos, recibir todos los pasivos, hacer el pago de 75.000 euros por bancos, y por lo tanto tendríamos pues el asiento que vemos a continuación, recibiendo el intangible, el material, las existencias, ese contrato en condiciones favorables, la investigación y desarrollo, y surgiendo un fondo de comercio de 3.000 euros. A continuación, el punto 3 nos habla de que se da una situación de que al cierre del ejercicio, por una tasación que se realiza, se descubren unas plusvalías en un inmueble de 5.000 euros. De acuerdo con esto, tenemos que ir a la norma de registro de evaluación 19, a los apartados 2.5 y 2.6. El 2.5 es el que nos dice cuando tenemos que recoger o contabilizar un fondo de comercio o una diferencia negativa. Y el 2.6 nos dice cómo debemos de proceder cuando tenemos valores provisionales. Nos dice que cuando a la cierre del ejercicio que se ha producido la combinación de negocios no se pudiese concluir el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición, las cuentas anuales se elaborarán utilizando valores provisionales. Además nos dice que los valores provisionales serán ajustados en el periodo necesario para obtener la información requerida para completar la contabilización inicial. Dicho periodo en ningún caso será superior a un año desde la fecha de adquisición. En este caso se da la situación de que tenemos el valor definitivo del inmueble a 31/12, no ha pasado un año, por lo tanto debemos ajustar la valoración que hicimos de ese inmovilizado, pues desde el valor provisional hasta el valor definitivo, es decir, aumentar el valor del inmovilizado que recibimos en 5.000 euros. Nosotros hemos pagado lo mismo, entonces como hemos pagado 75.000 euros y en principio surgía un fondo de comercio de 3.000, muestro el asiento siguiente porque aquí vamos a tener dos opciones. Claro, ahora el inmovilizado vale 5.000 euros, cancelamos el fondo de comercio porque ya no hemos pagado de más, ahora hemos pagado 75.000 euros por algo que vale 77, ¿vale? Si volvemos atrás, observamos que el fondo de comercio era el 75, que es lo que pagamos, menos 72, que era el valor razonable de todo lo que recibíamos. Ahora el valor razonable de todo lo que recibimos es 77, con lo cual surge una diferencia negativa de menos 2.000. Entonces, en principio haríamos el asiento que es aumentar el valor del inmovilizado, eliminar el fondo de comercio y que surja una diferencia negativa en combinación de negocios de 2.000. Sin embargo, ¿vale? Este es el asiento que tenemos aquí. Si vamos al apartado 2.5 de la norma de registro y valoración 19, nos dice que no obstante, antes de reconocer el citado ingreso, la empresa evaluará nuevamente si ha identificado y valorado correctamente tanto los activos identificados adquiridos como los pasivos asumidos. Si en el proceso de identificación y valoración surgen activos de carácter contingente o elementos del inmovilizado intangible para los que no exista un mercado activo, no será objeto de reconocimiento con el límite de la diferencia negativa anteriormente indicado. Es decir, lo que nos dice este párrafo es que en el caso de que vayan a hacer un ingreso, es decir, una diferencia negativa, tenemos que analizar, lo primero, si hemos valorado correctamente todos los activos y los pasivos asumidos. Y lo segundo, que en el caso de que fuesen a hacer, o que fuéramos a dar de alta un inmovilizado intangible o un pasivo contingente, en este caso un activo de carácter contingente, no un pasivo, perdón, un activo de carácter contingente o un elemento de inmovilizado intangible, si fuera a aparecer que no estaba registrado anteriormente, lo que haremos será, salvo que si no tiene un mercado activo, este elemento intangible, no reconoceremos ese ingreso y por lo tanto daremos de alta ese elemento del intangible por un valor inferior. Justamente es el caso que tenemos. Nosotros hemos reconocido dos inmovilizados intangibles. Uno, el alquiler en condiciones favorables y otro, un proyecto de I+D. Lo primero que podríamos valorar es que, el alquiler en condiciones favorables sí que tiene seguramente un mercado activo, porque es muy fácil valorar
pues si yo estoy pagando de alquiler 600 euros y por una nave igual, similar, en la misma calle, otros se están pagando 1000 euros, pues existe un mercado activo, ¿vale? El mercado del alquiler realmente es bastante transparente y podemos saber cuánto se está pagando de alquiler en la misma calle o en la misma zona por un local de condiciones similares. Sin embargo, un proyecto de I+D es complicado que tenga un mercado activo, ya que cada proyecto de I+D es único. Por lo tanto, yo consideraría que estaríamos en este caso. Y no podríamos registrar el I+D por 11.000 euros, que es lo que lo habíamos registrado inicialmente, sino que lo registraríamos por 9.000 para evitar que surja esa diferencia negativa de combinación de negocios. Por lo tanto, al dar de alta el mayor valor de inmovilizado, cancelaríamos el fondo de comercio, que nunca se debió dar de alta porque los activos recibidos menos los pasivos asumidos por su valor razonable eran 77.000 y hemos pagado 75, con lo cual nunca debió nacer un fondo de comercio, y esos 2.000 euros que debieron nacer de diferencias porque los activos, el valor de lo que adquirimos es superior a lo pagado, tampoco deberían hacer esa diferencia porque se da la circunstancia de que estamos dando de alta un activo intangible que no tiene un mercado activo. Por lo tanto, mejor darlo de alta o lo que nos dice la normativa es darlo de alta por un valor inferior. Aquí no tenemos información, pero lo correcto yo consideraría que es el segundo asiento que os he planteado aquí, aunque en un examen podríamos plantear incluso los dos marcando de el I+D tiene un mercado activo o el I+D no tiene un mercado activo. Lo habitual es que un proyecto de I+D no tenga nunca un mercado activo, por lo tanto lo correcto sería el segundo asiento y no dar de alta esa diferencia negativa en combinación de negocios. Por último, el enunciado nos dice que al cierre del ejercicio, el valor del auge, el importe recuperable es 65, el valor por el cual está registrado en libros es 68, es decir, recapitulando que estaba cambiado en la diapositiva, valor en libros 68, importe recuperable 65, por lo tanto deterioro de valor del auge 3.000. Nos dice que presupongamos que el fondo de comercio se registró por 4.000, ya hemos visto que se registró por 3.000 en el caso original. Esto se registró en el año 2020, por lo tanto se ha ido amortizando la amortización correspondiente al año 2019, ya que la adquisición fue el 5 de mayo, por lo tanto de ese año se han amortizado 8 meses, y todo el año 2020, ya que nos dice que este deterioro surge o se dan estos valores contable y valor razonable al cierre del año 2020. Por lo tanto, pues la amortización de 4.000 entre 10 por 8 doceavos y 4.000 entre 10 por la amortización completa del año 2020 nos daría que el fondo de comercio tiene un valor neto contable de 3.333,33. Como la pérdida, el deterioro del auge es 3.000, lo que nos dice la normativa es que antes de deteriorar ninguno de los otros elementos que hemos adquirido en la unidad generadora de efectivo, primero vamos a imputar siempre toda esa pérdida por deterioro al fondo de comercio, que además va a ser una pérdida no reversible. Por lo tanto, 3.690 pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible a fondo de comercio 3.000, porque además esos 3.000 son inferiores a 3.333,33. Si nos hubiera dado una cantidad inferior de valor neto contable del fondo de comercio, tendríamos que llevar el valor del fondo de comercio a cero, y por el importe restante hasta los 3.000, pongamos que nos hubiera dado 2.700 euros el valor neto del fondo de comercio, pues los 300 restantes habría que distribuirlos proporcionalmente entre el resto de activos de los que si no tenemos el valor razonable de cada uno, porque podría ser que alguno no estuviera deteriorado, pero en caso de que solo tuviéramos el valor recuperable del auge, se repartiría proporcionalmente entre el resto de activos. Y hasta aquí este segundo apartado de este ejercicio del examen de técnicos de auditoría y contabilidad, un supuesto bastante rápido de hacer, bastante sencillo, con lo cual donde conseguir puntos de forma rápida, ya que es un supuesto que se podría resolver pues en media hora, 35 minutos. Si te ha resultado útil el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal y así estar informado de todas las novedades. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.